En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Non Plus Ultra es una apasionante novela histórica ambientada en el Cádiz fenicio, con la que el gaditano Antonio Illescas hace su debut literario. Con esta novela, Antonio, nos vamos muy lejos en el tiempo, pero sin embargo nos quedamos muy cerquita porque creo que está ambientada ni más ni menos que en el Cádiz fenicio, ¿no? Cerquita, sí, porque está muy de moda últimamente hablar de los fenicios y hablar del Cádiz fenicio, sobre todo a raíz del último yacimiento tan revelador que se encontró en el antiguo teatro cómico y que tanto éxito de público está teniendo. Sí. Pues sí, pero no nos vamos nada menos y nada más que al siglo IV, a mediados del siglo IV antes de Cristo. Allá, por entonces. Y bueno, pues es una época en la que yo descubrí que no había prácticamente nada novelado sobre nuestro Cádiz. Sí es verdad que se habla de Roma, sí. No en aquella época, porque Roma en aquella época todavía no había entrado en acción, pero sí se habla mejor de Cartago, un poco, algunas novelas, no muchas. Pero, sin embargo, siempre desde la óptica de las capitales poderosas del Mediterráneo, ¿no? Sí. Y sin embargo, el Cádiz fenicio de aquella época, del que ya se tienen, ya en el mediados del siglo IV, se tienen ya constancia documental escrita y se hacen referencias ya a esa época bastante dignas de crédito, pues no estaba novelado. Y yo, que soy un amante de la historia y de la historia de Cádiz en particular, a más no poder, necesitaba leer algo. Y como no había nada, digo, pues vamos a poner manos a la obra. ¿Y lo escribiste tú? Y lo escribí yo. Y aquí tenemos ni más ni menos que Non Plus Ultra, con un personaje que se llama Himilcón, sí. Que este es uno de los personajes principales de la novela, que es un hombre, creo que es de buena familia, pero él no lo sabe, ¿no? O algo así. Sí, ese es digamos, el misterio del personaje que envuelve al personaje, porque él no sabe de su verdadera identidad. Procede de una familia poderosa de Cartago, pero acaba en Gadir como un esclavo. Y bueno, pues está en el proceso de buscar un poco esa identidad suya perdida. Y bueno, me hablaba de uno de los personajes, efectivamente, porque la novela no es una novela de un solo protagonista, es una novela en la que comparten el protagonismo varios personajes. Yo diría incluso que es una novela sin un protagonista claro principal, sino que es una novela coral, que se dice que, bueno, en la que el protagonismo está bien repartido. Lo que sí he querido poner hincapié es extraer de la sociedad de aquella época un personaje representativo de cada estamento: el mundo de los esclavos, el mundo de los comerciantes, el sacerdocio, los gobernantes, en fin, para que aparezca un poco un mosaico de las diferentes clases sociales de la época. Es una manera de que conozcamos cómo era la vida de Cádiz entonces, pero de una manera entretenida y que no sea simplemente un tratado histórico, ¿no? Lo que tiene de historia es el fondo, digamos el marco. Los personajes, por supuesto, no son históricos, porque además rescatar personajes históricos de aquella época es misión imposible. Hago referencia a personajes conocidos, pero referencias lejanas. Platón, a lo mejor, algún que otro gobernante de la Cartago clásica, pero como estamos en Gadir, los personajes son... Si hay una cosa curiosa que yo quise abordar, y es darle vida, darle presencia a aquellos inquilinos que en su momento fueron enterrados en las tumbas de los famosos sarcófagos antropoides fenicios que tenemos en el museo. Y bueno, pues quise darles vida, tanto a él como a ella, y salvando las distancias. La mayoría de los arqueólogos dan una fecha distinta, bastante alejada en el espacio uno con respecto a otro, pero yo los quise convertir marido y mujer, con un matrimonio real en una ciudad real que se palpa, que no es una novela en la que divague yo sobre mitos o sobre leyendas, sino que verdaderamente palpamos la cotidianidad. Todo eso, bueno, humildemente, intentando un poco penetrar el espíritu del mundo fenicio por las referencias que tenemos de griegos y romanos, pero con mucho cuidado, porque tanto griegos como romanos, sobre todo los romanos, que fueron los que nos dejaron más escritos sobre los fenicios, tenían bastantes perjuicios, porque era su archienemigo, ¿no? La Cartago. Entonces, bueno... Claro, y lo contaron entonces desde su punto de vista. Si tenemos que creer todo lo que contaron los romanos sobre los fenicios, la verdad es que nos parecía un pueblo odioso, casi. Y no es cierto, para nada. Odioso un poquito es el comandante Mirza, que es otro de los personajes importantes, que es el que viene con aviesas intenciones. Claro, ¿no? Pero Mirza era persa. ¿Ah, sí? Mirza es persa. Entonces, bueno, yo un poco he querido
querido diferenciar un poco a los fenicios de los persas, que los griegos parece que sobre todo con el tema de las guerras entre griegos y persas, todos como hemos visto los 300, los espartanos y tal, contra persas. Parece que si bien es verdad que los fenicios lucharon dentro de las tropas del imperio persa, pero eran pueblos con visiones cosmológicas de la vida muy diferentes, entonces no hay que meter en el mismo saco el imperio persa, que además es un imperio, con un pueblo fenicio cuya única vocación era el comercio, y no una vocación guerrera, ni bélica, ni de conquistas, ni de sometimiento por las armas. Es algo también muy gaditano, ¿no? Que nosotros siempre que hemos vivido, cuando hemos tenido buena época del comercio, y la vocación marinera, la vocación atlántica también, los viajes exploratorios por el Atlántico, todo eso ya lo hacían nuestros fundadores, y con éxito. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de escribir esta novela? ¿El escribirla o el documentarte para ella? Complicado ha sido el atar cabos. Ajá. El documentarme ha sido un placer, el escribirla también, pero ir atando cabos, de manera que no incurra en un craso error histórico. Me he tomado 1000 licencias, que el novelista no se las toma. Atar cabos porque es una novela donde la trama a veces se hace muy peliaguda, es una aventura, pero una aventura que está inserta en un marco histórico, entonces no quería yo tampoco hacer una novela fantástica. Claro. Entonces, bueno, atar cabos. Bueno, pues ahora lo que les corresponde atar cabos es a nuestros oyentes leyendo esta novela Non Plus Ultra de Antonio Illescas. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Miguel.